Hola, ¿cómo están? Tal vez el título de este video esté un poco exagerado a propósito, pero la verdad es que sí hay algunas cosas que nos enseñan cuando vamos comenzando que no son del todo ciertas, o que digamos son generalizaciones que no siempre se cumplen. Y para ser justo, muchas de estas generalizaciones son de ayuda, porque cuando uno va comenzando, a veces si te dan demasiada información puede ser que te confundas, que no entiendas del todo bien cómo funcionan ciertas cosas. Y creo que probablemente cualquier área que uno estudie, cuando vas a comenzar, tienes que empezar por los casos más generales o más comunes. Aún así, vamos a hablar hoy de 4 cosas que nos enseñan cuando vamos comenzando que no son realmente ciertas. La primera es tal vez una de las más conocidas, una cosa que todos hemos escuchado o que a todos nos ha dicho alguna vez algún maestro, y esto es que los acordes mayores y las escalas mayores suenan felices y que los acordes menores y las escalas menores suenan tristes. Y esta es una generalización que muy pronto te das cuenta de que realmente no se cumple, porque por ejemplo hay muchas piezas que están en tono mayor, que incluso empiezan con acordes mayores y que aún así no se siente realmente que sean felices. Asimismo, también hay muchas piezas en tono menor que tú las escuchas y pueden ser, no sé, un poco más obscuras, o a veces son un tanto épicas, intensas, o tienen cierto carácter rápido, juguetón, como es el caso de la marcha turca. Con los acordes lo que sucede es que si tú escuchas, por ejemplo, un acorde mayor aislado, sin ninguna otra referencia o sin ningún otro fragmento musical, sí puede ser que suene un tanto brillante, un tanto feliz, por decirlo así. Pero la cuestión es que un acorde, sea mayor, menor o cualquier otro tipo de acorde, suena muy diferente dependiendo del contexto en el que esté. Y es por eso que aunque el canon en re mayor, por ejemplo, empieza en un acorde de re mayor, realmente creo que no podríamos decir que suena feliz. También influyen en esta pieza, por supuesto, los instrumentos, pero creo que sobre todo es la manera en la que escuchamos ese primer acorde de re mayor con el que empieza la pieza, el cómo lo escuchamos en referencia a los acordes que le siguen. Eso es lo que hace que realmente no suene feliz, aunque sea un acorde mayor. Pero bueno, como ya decía al principio del video, esto probablemente es una cuestión que nos enseñan para tratar de empezar a adentrarnos en la cuestión de identificar los tipos de acordes auditivamente. Les repito, muchas veces si escuchas un acorde aislado o una escala aislada, puede ser que sí se cumpla esto de que los mayores son felices y los menores son tristes, pero no hay que tomarlo tan literalmente. La siguiente mentira que nos dicen cuando vamos comenzando es algo que recordé recientemente porque vi que alguien preguntó en un grupo en Facebook que qué pasaba cuando tenías 2 claves de sol en una partitura para piano, y muchas veces mis alumnos también me lo han preguntado cuando les doy piezas que tienen este tipo de cuestiones. Pero bueno, la mentira que nos dicen entonces es que para tocar el piano se utilizan 2 pentagramas, uno con clave de sol y uno con clave de fa, y además nos dicen muchas veces que la clave de sol se toca con mano derecha y la clave de fa con mano izquierda. Y de nuevo, tiene mucho sentido que nos enseñen estas cosas así, porque cuando uno va comenzando es lo que más funciona, digamos que es lo más común. Pero por ejemplo, es bueno saber que gente como Debussy o como Rachmaninoff, gente como Ligeti ya empezaron a utilizar no solo 2 pentagramas, sino hasta 3 o 4 pentagramas para escribir una pieza que se toca por un solo pianista. También es bueno saber que no necesariamente siempre hay que tener clave de sol y clave de fa. En algunas piezas, como es el caso de la sugestión diabólica de Prokofiev, que empieza muy grave, la partitura empieza con 2 claves de fa.
Y también hay piezas que son muy agudas y que la partitura empieza con 2 claves de sol. Y en cuanto a la cuestión de que la clave de sol o el pentagrama de arriba lo toca la mano derecha y la clave de fa o el pentagrama de abajo lo toca la mano izquierda, igual, esto es una generalización que casi siempre se cumple, pero no hay que estar totalmente apegado 100% a eso, especialmente con repertorio que ya es un tanto más complicado, porque ya en la práctica muchas veces es necesario hacer lo que se llama redistribución. Esto quiere decir que a veces por facilidad de hacer las cosas, por facilitar el cómo tocamos una pieza, algunas cosas que están escritas para la mano izquierda las puedes hacer también con la derecha. Les doy un ejemplo, empiezas como la Gimnopedia número 1 de Satie. Hay acordes en la mano izquierda que están escritos en la clave de fa que son bastante grandes y no toda la gente los alcanza. Entonces muchas veces estos acordes los tienes que tocar utilizando o ayudándote de ambas manos. Y esto pasa en muchas piezas, en algunas es más controversial hacer este tipo de arreglos. Por ejemplo, si nosotros vemos el estudio Opus 10 número 4 de Chopin, está esta sección, que si nosotros vemos la partitura podríamos decir que está escrita para que la toque solo la mano derecha, pero mucha gente lo que hace es que toca las notas negras con la izquierda también para facilitar un poco este pasaje. Y digo que es controversial hacer esto porque hay gente que dice que esto es un poco trampa tratándose de un estudio, hay gente que dice que no, que lo que importa es la música y que da igual cómo lo toques mientras suene bien. Hace tiempo de hecho yo pregunté en Instagram qué opinaban, cuál era la mejor opción para tocar este pasaje. Y hubo gente que incluso me escribió dando sus argumentos de por qué no tenía sentido matarse haciéndolo con una sola mano. Pero al mismo tiempo también hubo gente que me insistía en que era algo bastante bueno técnicamente trabajarlo con una sola mano. Entonces digamos que ahí ya es cuestión un tanto de criterios y de gustos tal vez. Pero volviendo al tema de nuestro video, el caso es que no siempre sucede que lo que esté en la clave de fa lo toques con derecha y lo que esté en la clave de sol con izquierda. Así que no hay que tomar estas reglas que nos dicen como algo 100% verdadero. Muchas veces se escribe en clave de sol o en clave de fa simplemente por comodidad de escritura, por no poner muchas líneas adicionales. Pero bueno, la siguiente mentira que también nos dicen, y una también de las más comunes, es que todos nuestros dedos deben ser igual de ágiles, que debemos trabajar la técnica a un punto tal que todo lo que hacen nuestros dedos, que naturalmente son más ágiles, también lo pueden hacer los más débiles. Y de nuevo, hay cierta verdad en esto. Sí es cierto que tienes que practicar mucho tus dedos que no son tan ágiles y tienes que tratar de hacerlos que lleguen a un nivel, digamos, lo más avanzado posible, que puedan tener cierta agilidad. Pero yo lo que he visto en estos 10 años que he estudiado el instrumento y lo que he visto con profesores y con pianistas que tienen mucha más experiencia que yo. Si ustedes ven a un pianista, por ejemplo, que tenga que tocar una nota muy grave con un fortísimo, con un volumen muy alto, lo más probable es que no utilice el meñique porque es un dedo que es bastante más débil que algunos otros, como el tercero o como el pulgar, y porque incluso hay otros factores como que si es un brinco es más fácil a veces atinarle con otro dedo, o corres el riesgo de lastimarte si no haces el brinco de forma adecuada con el meñique. El dedo pulgar, por ejemplo, una cosa que tiene es que cuando tú tocas con él, toques lo que toques, normalmente lo que sucede es que te da un acento por default, especialmente cuando tienes ciertos cruces como en las escalas, y muchas veces si quieres resaltar una nota de la melodía por encima de todas las otras voces o del acompañamiento, es útil utilizar ese dedo. Y por ejemplo, yo tenía un compañero que alguna vez me dijo que cuando tenía un pasaje en que el sonido tenía que ser como, digamos, un tanto piano, como muy cálido, como expresivo, utilizaba más el cuarto dedo o el quinto en esas melodías, porque eran dedos con los que de forma más natural podías sacar ese tipo de sonidos. Entonces bueno, esta también es otra de las mentiras que nos dicen, pero no dejen de practicar y de tratar de desarrollar su técnica lo más que puedan. Y ya por último, algo que está muy relacionado, que también tiene que ver con los dedos y que también, digamos, es una mentira, entre comillas, es que nuestros dedos siempre se tengan que mantener curvos o en esta posición que nos enseñan típicamente de sostener una pelota. Y sí es cierto que los dedos tienen que tener cierta estabilidad, que para eso es mejor que las falanges no se te doblen. Es bueno trabajar toda esa parte de la técnica que creo que es esencial. Tampoco se trata de estar tensos y poner las manos como gaja, ya he hablado de eso en otros videos, pero conforme vas teniendo experiencia te das cuenta de que hay cosas para las que simplemente esa posición no funciona o no es
posible mantenerla. Cuando tocas intervalos muy abiertos o acordes muy grandes es mucho más complicado que mantengas, digamos, esa posición. Por default tu mano va a tener que estar más abierta y los dedos no pueden estar tan curvos, están un poco más estirados, e independientemente de que muchas veces las cosas que tocamos en el piano no permiten que esta posición se mantenga, esta posición de los dedos curvos, también hay cuestiones que sonoramente, aunque puedas tocarlas con ese tipo de posición, puede ser que te convenga más tocarlas con los dedos un poco más estirados, tocando la tecla no solamente con la yema, sino con una parte más grande, un área más grande del dedo. Por ejemplo, en algún momento tuve un maestro que me decía que para Debussy, para ese tipo de sonoridad un poco más cálida, más piano, esa sonoridad como nebulosa que también se ve ayudada por el uso de los pedales, para tocar eso él me decía que la mano un poco más plana o casi totalmente plana sobre el teclado era algo que funcionaba. Recuerdo que me puso a tocar La niña de los cabellos de lino, este preludio de Debussy. Y que para esa introducción la posición de la mano me recomendaba que la tuviera así, un poco más aplanada. Y en su momento realmente no me explicó mucho el porqué de esto, tampoco me dio una justificación y yo no hice nada por preguntar. Pero hace poco estaba leyendo en un libro que se llama La historia de la técnica pianística de Luca Chiantore, que hay recuentos de que Debussy tocaba muchas de sus obras de esta forma, que a veces tenía una posición de las manos casi totalmente plana, que su sonido era de este tipo, como muy cálido, que nunca veías en su sonido notas que saltaran como latigazos, no había ningún tipo de acentos, era un tono muy uniforme, o al menos así lo describen las personas que llegaron a escucharlo. Incluso mencionan que Debussy llegó a decir que odiaba el quinto dedo de los pianistas, porque es muy bien sabido que muchas veces a los pianistas nos dicen que la melodía está ahí, que resaltemos esa melodía cuando está en los dedos extremos, especialmente en el quinto. Pero bueno, entonces, aunque tiene también sus méritos el por qué nos dicen o nos enseñan esta posición de la mano firme, de la mano con apoyo, de la mano un tanto más curva, es bueno también saber que no siempre la mano toca así, que no el 100% del tiempo vamos a poder mantenerla así, y que aunque pudiéramos va a haber veces en que es mejor no tocar de esa forma, que nos van a servir más otro tipo de ataques o de aproximaciones al teclado. Pero bueno, hasta aquí llega el video de hoy. Les repito, el título tal vez está un poco exagerado, porque por supuesto que todas estas cosas tienen cierto sentido y creo que son a final de cuentas elecciones que hacen nuestros maestros para que podamos entender las cosas de una manera más sencilla cuando comenzamos. Pero creo que también es bueno saber que estas generalizaciones no siempre se cumplen, ya que tienes un tanto sólidas las bases de lo que te están enseñando, porque si no pasa esto que les ejemplificaba con la persona que preguntó en el grupo qué hacías cuando tenías 2 claves de sol. Pasa que si nadie te dice estos matices y te enseñan esto como reglas absolutas, cuando encuentras algo que se sale de esas reglas te pierdes muy fácil, aunque la solución sea realmente muy sencilla. En fin, suscríbanse al canal, denle like al video si les gustó, déjenme en los comentarios qué piensan de todas estas cuestiones, si a ustedes se las enseñaron así. Síganme también en mis otras redes, ahí les comparto muchas otras cosas que tienen que ver con el piano o con la música. Nos vemos para el próximo video.